¿Cómo están? Buenas tardes. Que Dios les bendiga. Bienvenidos todos, aunque ya se ha dado la bienvenida un par de veces. No está de más decir bienvenidos a la casa del Señor. Deje ordenarme un poquitito. Uno generalmente cuando sube acá, a veces sube con varios apoyos. Entre eso, el teléfono, apunte y cuánta cosa. ¿Ya? Hay un coro que cantábamos al comienzo que decía: ¿de dónde viene mi socorro? Decía: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de ti, decía, de nuestro Dios. ¿Usted lo canta con convicción ese coro? Y al final, mire, sí, es que yo a veces soy medio duro para cuánto le dijera yo, para retener ciertas cosas. Y me gusta lo que dice al final. Mire: si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Palabra que fue inspirada por Dios, yo creo, para mostrar que a Dios se le puede encontrar. Y de hecho a Dios le podemos encontrar, sabe, que no solamente acá, sino que donde le invoquemos, ahí el Señor va a estar. Mire, esta palabra que traigo esta tarde ya, permiso ya, tengo una costumbre de poner últimamente cronómetro al tiempo que yo hable. Porque a veces uno se entusiasma también y habla un poquito más. No es mi intención. Esta palabra que traigo, hermanos queridos, la escuché hace muchos años atrás, predicada por un colaborador de nuestra iglesia, y que yo creo que él sabe, apenas escuche el relato, va a saber por qué lo digo, porque está acá. Esta palabra se da en un contexto bien especial, ¿ya? Alrededor de 600 años antes de Cristo, donde el pueblo de Dios es sometido, como muchas veces fue sometido el pueblo de Dios. Claro, ellos cuando obedecían a Dios, invocaban el nombre de Dios, eran ellos los que sometían a otros pueblos. Pero esta historia en particular se da, como le digo, en el contexto de un pueblo sometido, un templo destruido, gentes extraditadas hacia una tierra que no era la de ella. Estoy hablando de cuando Babilonia somete al pueblo de Dios. Y dice que, la palabra dice que echan mano a los utensilios en el templo y los llevan. Y no solamente eso, sino que toman lo más selecto en cuanto a las personas, decía, jóvenes, jovencitas, con ciertos requisitos, educados, de buen parecer, para llevarlos y adoctrinarlos, mejor dicho, en todo lo que ellos profesaban, hasta en el idioma. Porque la idea era someter al pueblo al máximo rigor y tenerlo bajo su pie. Pero no contaban que era el pueblo de Dios al que estaban queriendo someter. Y a Dios no se le somete, ni a los hijos de Dios se les somete. Porque tenemos la cobertura de nuestro Dios. Hermano, yo siempre que puedo digo acá adelante, creámonos. Si usted no ha tomado su rol de hijo de Dios, tómelo. No somos cualquier cosa. No se trata de ir por el mundo creyéndose y pasando a llevar a otro. Pero sepamos, y reitero, de que los hijos de Dios estamos por sobre los que sirven a otros dioses. Y este tema, como le digo, se da en ese contexto. Les pido que abran su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 3.
Y aquí vemos la historia de 3 jóvenes, porque la Biblia habla de jóvenes. Cuando yo le decía los requisitos que tenían el pueblo pagano para llevar gentes, también era ser jóvenes. Muchos de acá no hubiesen llevado. Dice, mire, escúchelo nomás. Decía, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer. Ahí jodimos todo. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y a quienes se le enseñe las letras y la lengua de los caldeos. Eso estoy leyendo, por si acaso, en el verso 1 ya, en el capítulo 1 de Daniel. Y verso 4. Pero vamos a lo que les dije. Ahí llegamos al capítulo 3. Ya en el capítulo 1 y el capítulo 2 habían habido experiencias fuertes. Primero, se le enfrenta a estos jóvenes, especialmente a Daniel, que era el vocero del grupo, donde se le dice, a ver, mira, dentro de todo el rey ha dispuesto esto para ustedes. Y les lleva una, ¿cómo se dice ahora? Una minuta, con cierta alimentación donde lo que comemos nosotros, inclusive ustedes van a ser privilegiados porque van a tomar el vino del rey y todo lo demás. Así que, cíñanse a esto. Y Daniel dice, no, nosotros no vamos a comer eso. Estoy parafraseando, ¿eh? No lo voy a citar textual para que no. Dice, a nosotros solamente dennos agua y legumbres. ¿Ah? Legumbres, dice ahí. O sea, eran buenos para las legumbres los judíos. Porotos y agua, imagínense. No sé qué variedad de legumbre en ese tiempo era la que más. Pero el resultado final, al cabo de 10 días, era que ellos estaban mejor aspectados en su semblante que los mismos caldeos. Era porque Dios les había dicho, ustedes pueden comer de esto, y ellos estaban siendo obedientes a Dios. Porque eso es una de las cosas que nosotros debemos siempre tener presente, que la obediencia a Dios va por sobre todo. Por sobre todo lo que el mundo nos pida, hermanos queridos. Estamos llenos de demandas por todos lados. El que trabaja en el trabajo, no, y, oye, pero si hoy día tenemos esto, vamos. El que estudia, no, si hoy día vamos acá. La dueña de casa, no. Llenos de demandas por todos lados. Pero cuando obedecemos lo que Dios ha destinado para nosotros o lo que ha impuesto para nosotros, vamos a salir victoriosos siempre. En el capítulo 2 también se nos habla de ese sueño profético, el cual también el rey estaba muy confundido. Nabucodonosor era un rey, dice la Biblia, y la historia bíblica dice, era muy, muy impositivo. Era un dictador. Uno de los personajes más brutales que ha habido a través de la historia bíblica. Donde él en la tierra tenía el poder en su mano. Y si a alguien le parecía, él lo mandaba a eliminar inmediatamente. La vida para él no tenía valor. Pero se ve enfrentado a estos varones, a estos jóvenes, porque habla de jóvenes la Biblia. Y aquí se ve que en esto no es la receta de que el mayor tiene más sabiduría que el más joven. No, la diferencia la hace nuestro Señor. Yo conozco a jóvenes muy, muy entregados a Dios y de palabras muy asertivas, porque se han preocupado de prepararse, se han preocupado de poder buscar a nuestro Señor. Y como le digo, llegamos a este capítulo 3,
donde este rey, dentro de su egocentrismo y su absoluto y poder, entre comillas, que él decía tener, erige una estatua de aproximadamente 30 metros, algo impresionante. ¿Cuánto tiene este templo? 8, 12 metros más o menos. 12 a lo sumo. Como 3 veces esto. Hermanos queridos, hasta eso llegaba el egocentrismo de este hombre. Pero no era solamente para otra cosa, que era para adorarle. Hay algunos que dicen que podría haber sido la imagen de él. Otros hablan de alguna especie de obelisco por el tema de las dimensiones, pero eso da lo mismo. Porque lo que él buscaba al fin y al cabo era que todos adoraran esa imagen. Y era una prueba más para estos jóvenes, para estos hermanos. Y solamente el capítulo 3 se hace cargo de 3, 4 con Daniel. Pero eran muchos más entre mujeres y hombres que estaban en la misma situación. Muchos más. Habían sido muchos los que habían sido deportados, traídos a Babilonia. Son muchos los que se inclinan en este tiempo a dioses paganos, que se inclinan, no tienen ni un miramiento, hermanos queridos. Mire lo que dice, y vamos a ir saltando porque es una historia bastante larga y se va repitiendo algunos conceptos y cosas más, ¿ya? Capítulo 3, verso 1. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y cuya altura, dice, era de 60 codos y su anchura era 6 codos, que es más o menos el aproximado que yo le di. 30 por 6, algo así debe ser. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas y magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Reunió a la gente más importante. Reunió a todos los que colaboraban en su gobierno, porque así actúan siempre. Tienen gente que siempre los va a seguir. Fueron pues reunidos los sátrapas nuevamente. Me suena como a sapo, siempre yo leí eso, pero no es tan así. Pero los sátrapas en realidad eran gobernadores, parecido a los diputados de este tiempo, una cosa así. Pero a mí me sonaba así cuando lo leía. Así que fueron reunidos todos ellos. Saltemos al 5, porque ahí se repiten los sátrapas y todo el grupo. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Era hasta con orquesta. O sea, él había sacado un edicto, una ley, donde decía que todo habitante debía inclinarse a la hora de que sonara la orquesta. Todos. Y ahí es donde era uno de los choques más fuertes que se producía con estos hermanos, que ellos no estaban dispuestos a postrarse delante del Dios y delante de Él, porque no era solamente de los dioses que ellos profesaban, sino que aquí iba un poquito más allá y era delante de la estatua o el monumento o todo lo que usted quiera nombrar de Nabucodonosor. Por lo cual, dice el 7, al oír todos los pueblos el son de toda la orquesta, debían postrarse y adorar.
El 8 dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Eran pateros más. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta y toda la orquesta, se postre y adore la estatua de oro. Y esto nos llama también a reflexionar sobre que sobre los hijos de Dios siempre hay ojos puestos. Aunque usted no se dé cuenta, no nos demos cuenta a veces. Siempre hay ojos que están sobre nosotros. Primeramente damos por descontado que nuestro Dios está 24/7, ¿cierto? Pero estamos hablando aquí terrenalmente. Y siempre hay ojos sobre nosotros. Y le dijeron, hay unos varones, en el 12, judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Porque sepamos que en el capítulo 1 y capítulo 2, con esto de las comidas y todo lo demás, fueron ellos favorecidos por Dios. Y el rey reconoció que ellos estaban, sus semblantes inclusive eran mejores que los de los caldeos. Y después en el capítulo 2, en lo que es el sueño que tiene, y Daniel se lo revela por gracia del Señor, también reconoce a Dios. Y de ahí hay una hipótesis grande, mire, una hipótesis, mejor dicho, donde algunos dicen que puede haber sido así, lo más probable, que este rey, a pesar de reconocer el poder de Dios, se sintió tocado. Sobre todo, mire, el relato que hay en el capítulo 2 habla de una gran estatua, ¿cierto? Con cabeza de oro y así sigue hasta abajo, pero principalmente la cabeza es de oro y termina con pies de barro. Y el sueño era que la cabeza de oro era él, el rey. Y algunos dicen que Nabucodonosor solamente escuchó esa parte. El resto no le importó tanto, lo escuchó y valoró que lo hayan, pero se quedó con eso. Y dijo, si yo puedo ser la cabeza, ¿por qué no hago una estatua entera de oro? ¿Para qué necesito el resto? Porque el hombre es así. Porque nosotros somos así. Porque nuestro ego a veces, como dicen los artistas a veces, el personaje se comió al que realmente es el verdadero, ¿cierto? Y en este caso el rey se cree el cuento. Él hace una tremenda estatua de oro, pensando que su reino perduraría a través de los años y sería el que tomaría posesión de todos los reinos. Pero no contaba con el reino eterno, con ese que despedazaría, esa piedra que despedazaría todos los reinos y se impondría y se impondrá que es el reino de nuestro Dios a través de nuestro Jesucristo. Ese es el reino eterno, el cual un día se impondrá. Pero eso es para otra predicación. Ahora estamos con estos tres jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que al llegar a Babilonia fueron cambiados sus nombres inclusive. A Daniel se le puso Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y tenían significados diferentes cada uno de ellos. Porque eso es lo que ocurre con el enemigo a veces. ¿Sabe? Nos cambia hasta el nombre. Y a veces nos dice, bueno, tú eras el fuerte que alababa al Señor, a Dios, pero ahora eres el débil. Y te quiere hacer parecer como débil.
una vez que te atrapa. Mire, hay una característica particular, y aquí volviendo a lo terrenal, entre los gobiernos dictatoriales, entre los gobiernos los cuales implantan una dictadura por muchos años, que era el caso de este gobierno en especial, este rey especial. Y es que ellos levantan muchas estatuas y monumentos con imágenes de ellos y las ponen por todas las ciudades. Aunque ellos no están siempre ahí, pero está su presencia a través de esa. Y esta estatua en particular tenía un alto muy pronunciado, 30 metros, para ese tiempo donde no habían grandes edificios y donde dice, era llano, era plano esa parte. Aparte la ponen arriba de una tarima. Se podía ver a muchos kilómetros. En estos días es imposible hacer eso. Por eso, esta clase de personas hace eso. Por eso cuando también esos regímenes terminan, ¿cuál es lo primero que se hace o hacen las personas cuando se sienten liberados? Botan esos. Me quedó muy grabado, ¿sabe? Hace varios años atrás, cuando cayó el régimen de Saddam Hussein. Vimos todo por la televisión como una inmensa. La amarraron con cuerdas y la botaron y el pueblo gritaba y saltaba, libres por fin. En nuestras vidas también hay este tipo de simbolismo a veces, que hemos heredado de nuestra vida pasada en muchos casos. Y ahí están. Y todavía no nos atrevemos a votar. Porque, ¿sabe? Ya no somos esclavos del pecado. Jesucristo vino a derribar esos dioses los cuales servíamos en otro tiempo. Y vamos a saltar, no me aguanté. Lleguemos al verso 16, por favor. Leamos del 14 mejor para entender mejor. Cuando se ven enfrentados a este rey, estos tres jóvenes, los cuales no se postraron cuando sonaba esta música. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mire, la historia se encarga de poner todo en su lugar. Y ya hay algo aquí que llama la atención también. El rey, como decía yo delante, a él se le ponía algo y si alguien le decía algo de alguien, bueno, lo creía o no, y decía, bueno, termine con él, listo. Aquí se dio él el tiempo para entrevistar personalmente a estos hermanos cristianos. Y le hizo todo y como que les da hasta una segunda oportunidad. Pero ustedes... Y se dio una tremenda vuelta para llegar a eso. Y dice el 16, pero Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey misericordioso, Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Sería todo. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Eso quiere decir que ellos ya tenían, el rey ya sabía cómo ellos pensaban, cómo ellos actuaban, cómo habían actuado en el pasado y que esta no iba a ser la ocasión para que dijeran otra cosa.
como diciéndole, bueno, ya lo hemos conversado ya, pues. Ellos poniendo las condiciones a alguien con tanto poder. Pero ellos confiaban en el que tenía más poder de todos, en nuestro Dios. Es aquí nuestro Dios. Dice el 17. En quien servimos puede librarnos del horno. Él puede librarnos del horno de fuego, ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, hay una coma ahí, si no, porque también estaba la otra parte, que no lo librara Dios y que muchas gracias por venir, y ahí están las cenizas. Era la posibilidad. Y si no, disculpen los paros que hago, pero es que no traje los lentes para leer de cerca. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es tener convicción cristiana. Eso es sentir que uno tiene el respaldo de Dios. Eso es saber que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Pase lo que pase, hermanos queridos. Hay muchas cosas que pueden suceder a nuestra vida, pero Dios está con nosotros. Si le hemos puesto a Él por nuestra ayuda, Él seguirá con nosotros. ¿Sabe? Lo que hay acá y lo que vemos acá es un testimonio profundo del poder y de la fe inquebrantable de la protección de Dios. Inquebrantable, que nada lo puede quebrar, que nada lo puede cambiar. Porque así es nuestro Dios. Cuando Dios nos dijo que estaría con nosotros siempre, es porque Él estaría siempre. Porque dice que Él no es hombre para mentir. Nosotros prometemos y no cumplimos muchas veces, pero nuestro Dios cumple siempre. Esta historia comienza con un rey, como le decía, que construye esta imagen. Pero hay una declaración, la cual es el poderoso testimonio de la confianza de hombres como usted y como yo, que pusieron a Dios por delante de todo. Aquí también hay un compañerismo, un poder de algo que a nosotros nos tiene que caracterizar como cristianos: ser buenos compañeros, unirnos, así como nos estamos uniendo en esta hora con la familia de nuestra hermana Fabiola, de nuestra hermana Hilda, de toda la familia en general. Tenemos que ser una familia delante de Dios, que nos unamos siempre en lo más difícil que nos toca vivir. Mire, si Cristo no viene por la iglesia, el día de mañana puede ser usted, puede ser yo, puede ser cualquiera de nosotros. Y de hecho hay algunos que también están pasando momentos tristes. Pero qué importante es tener esa cohesión. Y ese es uno de los puntos que siempre nos lleva a que tenemos que unirnos como iglesia. No me imagino estos jóvenes diciéndose antes de entrar al fuego, al horno, diciendo: pasa tú primero. No, yo sé que esta semana no he estado bien, así que puede que me queme. Así que pasa tú primero. No me lo imagino. Ellos dice que fueron atados. Primeramente no tenían ni una chance de que entrara uno primero. Fueron atados e introducidos. Pero había una cohesión. Había algo que los unía a ellos, y que era el nombre de nuestro Dios. Sigamos leyendo. Quedamos en el 19. Gracias, hermana María Olga, usted siempre atenta. Y mandó a un hombre muy vigoroso, dice, que tenía en su ejército,
que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. No hay que usar tanta ropa, ¿no? Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, el rey dijo, ya, no están dispuestos a adorarme, ya al horno. Y lo habían calentado mucho, las llamas de fuego mató a aquellos que habían alzado a estos varones, ¿ya? Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se apartó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Qué había pasado? Nuestro Dios, una vez más, había actuado y estaba actuando ahí en ese lugar, en ese terrible horno, que dice que fue tal el calor que le pusieron que al momento de abrir la puerta nomás murieron algunos de los cuales querían meter a estos varones. El Señor muchas veces permite que lleguemos a este tipo de situaciones. Situaciones no agradables, obviamente, para nadie de nosotros. Pero sabe, hay algo que se llama obediencia a Dios. Hay algo que nosotros a veces desde niño nos cuesta acatar. Y lo vemos en los más pequeños. Mi nieto de 2 años, uno le dice, no haga eso, pero él se da vuelta y lo vuelve a hacer igual. Porque venimos con eso desde siempre, el desobedecer. Pero en el caso cristiano, tenemos que tomar esta palabra obediencia como lo que es algo que viene de parte de Dios. Ser obedientes a Dios. Y muchas veces obedecer sobre la conveniencia que podamos creer nosotros o que nos pueda afectar o ayudar. Nuestro Dios prueba nuestra fe. ¿Lo cree usted? ¿Ha sido probada su fe? ¿Ha sido alguna vez probada su paciencia también? Eso es todos los días. Hermana Mari dice, sin codazos ni sin mirar para el lado. Miren hacia acá solamente. Por favor. Nuestra fe, nuestra obediencia, queridos, es probada. Y a veces de manera brutal. Y a veces de manera en la cual parecimos que estamos envueltos en unas llamas terribles que no nos van a dejar salir. Que no van a permitir de que lleguemos y salgamos de ese horno prontamente. Pero ¿sabe? Si miramos bien a nuestro alrededor, siempre va a haber alguien más que está ahí, en ese horno de fuego. Siempre va a haber alguien más, el cual está tomándole de la mano, abrazándole, diciéndole, no te preocupes, sigue batallando con esto, porque yo estoy contigo. Yo te sacaré de este horno. No importa que el enemigo de nuestras vidas, ese dictador, el cual ha querido apropiarse de lo más precioso que tenemos, que es nuestra alma, nuestro espíritu, y mandarnos a un lugar donde solamente está por ahora guardado para él y sus súbditos. No obedezca.
Sepa que Dios está con usted. El apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Veamos del verso 3 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Y también decir en qué contexto está esta palabra, en un contexto complicado, difícil, donde la misión del apóstol Pedro es hacerles ver a los hermanos los cuales están siendo perseguidos y muertos por la causa de Cristo, que nuestro Dios tiene el control. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, decía él, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Lo cree usted? Dios le hizo renacer. Cuando estaba muerto en delitos y pecados, Dios le ha hecho renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, que eso es lo más grande que tenemos, para una herencia. Mire, y más encima tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para usted, para vosotros, decía. Reservada en los cielos, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, y ese tiempo postrero ya está pronto a cumplirse. Por eso se hace más evidente que nunca y urgente el poder tomarse de Dios en la dificultad, en lo cual vosotros os alegráis, aunque sea ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Aunque sea por este tiempo, hermanos queridos, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mire, más preciosa que esa gran imagen que hizo este hombre para que le adoraran, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Se alegra usted en esta hora de lo que espera, hermano querido, de lo que le espera? Mire, cuando alguien diga algo de usted, cuando alguien dude de esa fe en la cual usted ha puesto en Dios, acuérdese de estas palabras, que nuestro Dios tiene una herencia incorruptible para usted. No es esa herencia la cual todos conocemos. Esa herencia incorruptible es allá en el cielo. Por eso algunos no entienden que a veces estamos pasando por dificultades y seguimos dándole y seguimos dándole. No, si nuestro Dios va a ser, saldremos de esta. No, si voy a la casa del Señor porque tengo fe que Dios va. Y si no fuera así, usted seguiría. Diría las mismas palabras que dijeron estos jóvenes. Y si no fuera así, eso cada uno se la tiene que responder. Finalmente, en esta última parte de este relato de Daniel, capítulo 3, podemos ver la soberanía de Dios. Esta soberanía sobre los poderes terrenales, sobre los poderes diabólicos. Nuestro Dios tiene soberanía.
Él es soberano. Y por algo bien simple, porque Él todo lo creó y todo está bajo su mano. Nadie puede decir lo contrario. Nuestro Dios. El salmista decía, ahí en el capítulo 2, versos 2 y 4, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Yo creo que el Señor soltó una gran risa después que este rey terminó sus días como los terminó. Porque nada que no es del Señor prospera. Pero más aún cuando se quiere ir contra nuestro Dios. Y más aún cuando se quiere hacer algo tan terrible, que es cambiar la adoración a Dios por la adoración a uno, a la persona. Eso jamás va a prosperar. Como último versículo les invito a buscar en Hebreos capítulo 13. Y este es un consejo práctico, porque cada uno de los consejos que están en la Biblia es porque muchos, por no decir todos, fueron vividos por personas como usted y como yo. Y ellos con autoridad, obviamente, revelados de parte de Dios. Dice el verso 8 del capítulo 13 de Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Tengamos cuidado en este tiempo, queridos, en dejarnos llevar por doctrinas extrañas. En cada esquina, todos estos días están ahí al acecho. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Buena cosa, lo mejor es ocupar nuestro corazón con la gracia de nuestro Señor. Lo mejor de todos. Y ahí saltamos al al verso 14. Y esto es aún más grande para nosotros, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Saben cuál es la porvenir, no? No es la calle que está cerca acá, porque hay una calle que se llama así. La ciudad celestial, la ciudad la cual Dios ha ido a preparar o está preparada. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, que no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. No voy a leer el último versículo porque alguno va a pensar que estoy hablando subliminalmente, pero no es así. Obedeced a vuestros pastores, igual lo voy a leer. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, queridos. Amén, dice el pastor Alejandro y todos. La responsabilidad, hermanos queridos, cae en todos nosotros. Unos más, unos menos. En nosotros está recayendo una responsabilidad grande. Y así lo dice la palabra, tendremos que dar cuentas. ¡Ay, Señor! ¿Usted le gustaría que diéramos una buena cuenta? Yo creo que tiene que ser así, dar una buena cuenta.
Así que usted también prepare su cuenta. Mire, la palabra del Señor, cuando nos advierte, y como decía antes, cuando nos hace pasar por lugares que no nos gusta pasar. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque solo tú me haces vivir confiado. Y a veces pasamos esos valles de sombra de muerte. Y a veces nos toca vivir momentos difíciles, como estos 3 jóvenes que se vieron enfrentados a la muerte. Ellos decían, pero si, Señor, a lo mejor en alguna ocasión tenemos un futuro por delante. Se habla que eran jóvenes en promedio de 17, 18 años. Toda una vida por delante. Pero para ellos primero era servir a nuestro Dios. Pero si no es así, queridos, sepamos que hay un cuarto pasajero en nuestra vida. Y ese cuarto pasajero es Jesucristo. Es nuestro Dios. Querida Fabiola, querida hermana Hilda, ustedes están pasando un momento difícil, pero sepan que Dios está con ustedes. Yo siempre, y lo voy a repetir aunque suene repetitivo, valga la repetición, ¿no? Digo, nosotros a veces creemos que Dios no se preocupa de nosotros, pero Dios se preocupa siempre. Y sabe, y yo siempre lo digo y lo grafico de la siguiente manera, Dios siempre ha estado así. Como cuando usted espera a su esposo del trabajo, hermana, así. Aleluya, dicen algunos, ¿no? Suegra cuando espera al yerno. Usted. Pero Dios siempre ha estado así. Tú eres testigo, Yuli. Perdona que te ponga a ti porque tengo confianza contigo. Dios te estuvo esperando mucho tiempo. A cada uno. Los puedo nombrar a muchos. Guillermo, Ubaldo, Hugo, David, Betty. A todos Dios nos ha estado esperando siempre. Porque Él sabe que pasar por pruebas y pasar por hornos que se han prendido a temperaturas, pero que no va a quedar nada de nosotros, sabe que no la podremos pasar solo. Por eso Él siempre te estuvo esperando con los brazos abiertos. Y ahora que estás aquí, Dios no te va a soltar, a menos que tú lo quieras. Por eso se hace urgente que la iglesia del Señor nos aferremos cada día más. Padre nuestro, te damos gracias. Te bendecimos porque tú has sido bueno. Te bendecimos porque tú seguirás siendo bueno en todo momento, sea el momento difícil, el momento, Señor, el cual no podremos a lo mejor coordinar pasos para ir hacia adelante. Tú estarás ahí. Tú estarás con nosotros, afirmando, Señor, como la ayuda a la cual, Señor, siempre hemos necesitado. Solo no podemos pasar por ese horno de fuego. Solo no podemos, Señor, salir intactos sin siquiera olor a humo. Como dice la palabra, estos jóvenes ni olor a humo salieron porque tú les liberaste de eso, Señor. Porque una vez que la prueba ha pasado, hasta los que se creen más poderosos se asombrarán. Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios de dioses. Y en ti no hay nada, Señor, que reprochar. Aunque a veces no salga como nosotros queremos, es porque tu voluntad perfecta se está haciendo de todas maneras. Mientras tanto, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. Que Dios les bendiga, que
a cada uno y harto ánimo, harta valentía, harta convicción cristiana, como digo siempre, de saber que nuestro Dios está con usted a pesar de todo. Amén.